nacional. Congresista Alcorta tiene la palabra, el texto ya se encuentra en sus tabletas. Presidente, siendo este el último proyecto de ley de reforma política, que ha sido un trabajo muy fuerte, muy tenso, que efectivamente nos ha traído a la vida real, yo quiero felicitar a la congresista Rosa Bartra por el trabajo que ha llevado a cabo en estos 2 meses intensos. Un fuerte trabajo con coincidencias y discrepancias porque son parte de estos debates que son muy fuertes y que son de reforma. Quiero saludar y felicitar a los miembros de Comisión de Constitución que han sido parte, unos más que otros, pero hemos sido parte de esta reforma de acá. Esperemos, realmente por el bien del Perú y la democracia, que estas propuestas y estas reformas funcionen, no para nosotros, para el 2021, para los nuevos, para los que vengan, porque el patrimonio del Congreso de la República se tiene que quedar acá, se tiene que guardar acá. Estamos trabajando para los que van a venir, para protegerlos, para cuidarlos, para que hagan un buen trabajo, para que el Congreso de la República se respete, la autonomía y la soberanía de nuestro propio Estado. Reitero mi salud y felicitación a la congresista Rosa Bartra y a su equipo técnico y a todos los que hemos sacado y a los asesores de la campaña. Gracias, presidente. No habiendo más oradores, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Congresistas, pero nadie pide la palabra. Entonces, cancela la asistencia, tiene la palabra el congresista Velázquez, luego congresista Quintanilla. Presidente, nosotros, a pesar de que no se nos quiso dar el uso de la palabra para mejorar el texto por el que votamos, hoy día se nos quiere llevar a una votación, donde se han hecho profundos y estructurales cambios a lo que hemos votado hace 4 horas. Y lo que nosotros queremos pasar, presidente, a decir son temas de principio. Acá se ha venido a decir, por ejemplo, y ahora le refutamos democráticamente al congresista Gino Costa, que nosotros somos los únicos que tenemos inmunidad. No, nosotros no tenemos inmunidad. El Parlamento tiene esta garantía institucional. ¿Para qué? Para garantizar su soberanía. Se dijo que la inmunidad había nacido en Italia. No ha nacido en Italia, en Francia. ¿Y cómo nace en Francia? ¿Por qué? ¿Por qué este poder público, este poder del Estado, el pueblo le da esta herramienta, este instrumento, para garantizar su funcionamiento y para garantizar su soberanía? Su soberanía. Y lo digo esto, presidente, ¿por qué? Porque hay que mirar la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto vinculada a otra garantía institucional, que si acabamos con esta, lo que va a seguir a continuidad es la otra, la que se llama la de inviolabilidad, que está en el mismo artículo 93, que tiene que ver con garantizar que los parlamentarios no somos responsables por nuestros votos y opiniones que emitimos en el ejercicio de nuestra función. Entonces, quiero decir, presidente, que nos llama poderosamente la atención que durante casi 200 años de existencia de nuestra República, la inmunidad ha estado presente en toda la Constitución histórica. De pronto vino un presidente que reemplazó a uno que renunció y se iluminó y dice: esto es lo que genera la perversión de la política, esto es lo que genera la impunidad. En la Constitución de 1979, para decir las últimas, la del 93, que fue producto de un golpe de Estado, nunca se tocó la inmunidad. Pero ahora, y con esto quiero salvar el valioso aporte hecho por los expertos que han alcanzado este documento, pero aquí tenemos que ver con la responsabilidad política. Acá viene un señor que accede al cargo de presidente de la República y pone como cuestión de Estado, trasladar la inmunidad al Poder Judicial, para que la Corte Suprema sea la que delibere sobre esta garantía institucional que es del Parlamento, no es de nosotros, es para garantizar
lo que les he dicho, la inviolabilidad en nuestros votos y opiniones. Si hoy en este Estado de Derecho, no quiero victimizarme, pero en Chiclayo, un fiscal provincial con la fiscal de la Nación se pelean, ¿quién investiga a un parlamentario por su voto? A pesar que el artículo 93 dice que no somos responsables ante autoridad jurisdiccional alguna por nuestros votos y opiniones. 4 años investigado. Y acá dicen, no, pero este es un privilegio que genera impunidad. Y el artículo 117, la inmunidad del presidente es más reforzada, porque esa sí impide que en los 5 años que el presidente ejerce, no puede ser tiempo adicional. Presidente, sino por 4 causales que están en la misma Constitución, ni siquiera en la ley, sino están en la Constitución. Una de ellas es que sí lo podemos acusar, y ya en su momento, cuando veamos el tema de la contienda competencial, diré por qué no estoy de acuerdo, porque la Constitución sí nos permite acusar al presidente de la República cuando disuelve el Congreso, afectando gravemente la Constitución. Pero es otro tema. Ahora resulta que en toda nuestra historia republicana, a pesar de las alteraciones del orden democrático, siempre ahí la inmunidad ha ido acompañando al Parlamento, no a los parlamentarios, sino al Parlamento, para garantizar su funcionamiento, para garantizar la libertad de voto. ¿Por qué muchos están asustados por votar? Porque no quieren que cierren el Congreso. Y ponen como ejemplo, dicen Colombia. Ya quisiéramos que esta democracia sea tan sólida y solvente como la colombiana, que a pesar del grave problema que han tenido de la FARC, ahí nadie se ha atrevido a decir, si no se quita la inmunidad, vamos a cerrar el Congreso. Y lo que no se ha dicho completamente es que un parlamentario en Colombia que comete un delito común, no lo investiga un fiscal provincial o un juez provincial, sino la Corte Suprema de la República. Entonces, presidente, nosotros vamos a votar por una cuestión de principio. Es cierto que hay que corregir el mecanismo de la inmunidad, y creo que hay algunas cosas que hay que poner en la Constitución para que algunos vivos que vienen, que postulan para ser congresistas para utilizar indebidamente la inmunidad, puedan generar esta imagen que se ha utilizado para tratar de satanizar y debilitar a una institución llamada a hacer el control político, porque nosotros no ejercitamos gasto. Tiempo adicional. Claro, pues, presidente, les conviene, pues, porque este Congreso ya no puede interpelar. Ya no puede interpelar, y la interpelación es una herramienta que la Constitución le da a las minorías para ejercer su control político. Ya no se puede interpelar, porque inmediatamente te ponen la confianza. Y ahora, pues, si nosotros le entregamos a la Corte Suprema de la República, al Poder Judicial, para que ellos resuelvan sobre el tema de la inmunidad de los parlamentarios, prácticamente se ha debilitado el derecho de opinión y de voto de los señores congresistas. Pero es más, digo, presidente, digo lo siguiente. Entonces, si la inmunidad ha sido indebidamente utilizada, una golondrina no hace el verano, presidente. Como decía alguien, no es porque una gota del mar esté manchado, todo el mar esté manchado. Y acá se ha venido y se ha dicho, necesitamos, porque el 90% de las solicitudes de inmunidad han sido rechazadas. ¿Y quién va a deliberar sobre la inmunidad? Aquellos magistrados de la Corte Suprema que resuelven los casos de violación, que han indignado al país. O sea que con esto, presidente, lo que va a suceder es que en el futuro los parlamentarios van a tener que desfilar por ante jueces y llegar a la Corte Suprema por sus votos y opiniones. Por eso, presidente, es que acá se ha querido vender el tema, como se vende el tema del señor Chávarri, como que eso es
una actitud de lucha contra la corrupción. Y no es así, presidente. No es así, ahí no se acaba. Ahí está el fracaso de la reforma de justicia. Acaba de fracasar la elección de la Junta Nacional de Justicia para elegir el Consejo Nacional de la Magistratura, la nueva Junta Nacional, y ahora queremos entregarle al poder que todavía no se reforma la facultad de disponer de una herramienta que tiene el Parlamento, no los parlamentarios. Es como si nosotros dijéramos, ya no vamos a autorizar la acusación de los vocales de la Corte Suprema por prevaricato, sino vamos a revisarle su sentencia. Vamos a revisarle su sentencia. ¿Qué hacen los políticos metiéndose en los casos concretos, que son criterios discrecionales exclusivos y excluyentes que la Constitución le da a la Corte Suprema? Por eso, presidente, creemos que el Parlamento tiene que rescatar esta herramienta institucional. Por eso es que en Francia, donde nació, no se ha cambiado, nadie se ha atrevido a decir esto es un manto de impunidad. Cuando se da una ley, hay personas que la utilizan indebidamente, pero eso no hace malos a los parlamentarios o al Congreso que dio la ley. Entonces, presidente, nosotros en su momento quisimos plantear modificaciones que parece que la presidenta ya los ha recogido, pero de ninguna manera generar un procedimiento extraño, gravoso, que sería un modelo paradigmático, porque no tiene referencia con cuál comparar y ver sus efectos. Están incorporando al Tribunal Constitucional. Quisiera preguntar a aquellos que auspician que el Tribunal Constitucional, como una especie de segunda instancia de la Corte Suprema, dirima sobre la inmunidad del Parlamento, ¿en qué país funciona este mecanismo? ¿En qué país? Muéstreme los resultados favorables. No hay. Son experimentos producto de la desesperación de algunos que tienen miedo a que el señor que está en Palacio de Gobierno disuelva el Congreso. Que lo disuelva, pues. ¿Acaso nosotros no nos elegimos con una regla de juego de defender la Constitución, de la libertad de nuestra opinión, de nuestros votos? Entonces, presidente, no podemos abdicar, y como bien lo ha dicho Jorge y Mauricio, nosotros no vamos, de ninguna manera vamos a votar a favor que un organismo extraño tenga que deliberar sobre una garantía institucional del Parlamento. Porque con esto iremos a una segunda etapa, presidente, a acabar con la libertad de voto y la libertad de opinión. Hoy más que nunca se dice, no, pero vivimos en un Estado de Derecho. Acá yo creo que algunos especialistas han venido a decirnos, creo que de buena fe, dice, hay independencia de los poderes. ¿Me pueden decir que el Ministerio Público tiene independencia? ¿Tiene autonomía? ¿Con jueces y fiscales que hacen activismo político? Donde en un país donde ahora te acuso mediante... Para que concluya, por favor. Presidente, yo quisiera decir, y le agradezco por interrumpirme cada un minuto, pero estamos haciendo una reforma importante. Quiero terminar, y ojalá que el próximo periodo legislativo sea un periodo democrático para podernos escuchar más, presidente, exhortando a la representación parlamentaria. Aquí no se puede de ninguna manera hacer una reforma, no tenemos derecho, presidente, no tenemos derecho a disponer de una garantía institucional de este Congreso, porque nosotros nos eligieron bajo esta regla de juego, que lo haga un nuevo Parlamento, menos cuando quien lo plantea es justamente que quiere acabar con esta herramienta para impedir el control del Parlamento. Entonces, nosotros no vamos a abdicar a la soberanía nacional, a nuestros votos, a los que fuimos elegidos. Y el sentido de nuestro voto será votar contra toda aquella propuesta que establezca mecanismos extraños al propio Parlamento para defender esta garantía institucional. No quisiera alcanzar los aportes porque ya los hice llegar por escrito, algunos se han tomado, otros no, así la democracia. Pero, presidente, de ninguna manera votaremos por una modificación constitucional que incorpore organismos extraños a tomar decisiones sobre herramientas que la Constitución le ha dado al Parlamento Nacional para garantizar su soberanía. Gracias, presidente.
Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a hacer lo más breve posible porque creo, digamos, que los argumentos ya siguen esgrimidos hasta la saciedad. Este dictamen mantiene en lo fundamental la misma concepción que está contenida en la actual Constitución y que en nuestra opinión no establece un adecuado equilibrio de poderes porque mantiene el levantamiento de la inmunidad bajo la potestad del mismo Congreso y todos sabemos y se ha dicho, digamos, que no podemos darle esa potestad a la Corte Suprema porque sería juez y parte, dejando de lado que el Poder Judicial es un poder especializado y que las distintas instancias son autónomas en relación a sus superiores y también en relación a los inferiores. Y no hay posibilidad, por consiguiente, de que sean juez y parte. Pero a nosotros sí, si mantenemos como está el diseño constitucional, que sea nosotros, la Corte Suprema, el Congreso, el que levante la inmunidad de proceso, nos convierte en cómplices. No nos convierte en juez y parte, nos convierte en algo peor, nos convierte en cómplices en los presuntos delitos cometidos por algunos de nuestros integrantes. Sobre el temor que tienen, y creo que también lo tiene el congresista Javier Velázquez, a quien escucho proferir de estos bastante acalorados, le quiero recordar que el artículo 206 de la Constitución, en el párrafo segundo final, dice: la ley de la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. El presidente de la República puede haber presentado una cuestión de confianza, pero en relación a las modificaciones constitucionales no puede esgrimir y decir que ha habido o no cumplimiento de la confianza que la mayoría del Congreso le dio y que nosotros no le dimos. Porque por Constitución, la ley lo prohíbe la Constitución, y que dice que la reforma constitucional, y esta es una reforma constitucional, no puede ser observada por el presidente de la República. Eso es más claro el agua. Finalmente, señor presidente, yo me ratifico que por un restablecimiento correcto y un diseño correcto de equilibrio de poderes, y para no convertirnos a nosotros en potenciales cómplices de presuntos delincuentes, debería ser esta potestad solo en el estricto caso de delitos presuntos de delitos penales. El levantamiento de la inmunidad debía estar a cargo de la Corte Suprema. Para el resto, señor presidente, mantenemos que los congresistas no somos responsables ante autoridad ni... Tiempo adicional. No podemos ser ni siquiera interpelados, mucho menos procesados por nuestros votos, opiniones políticas y ejercicio de la función de investigación que nos corresponde de acuerdo a la Constitución. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista de Belaunde. Muchas gracias. Solo para expresar una preocupación con el diseño en cuanto a que sea el Tribunal Constitucional el que termine revisando alguno de estos casos. En otros países hay un modelo mixto de elección de magistrados del TC. Algunos miembros los elige el Poder Judicial, otros el Ejecutivo y otro el Congreso, como el modelo español. No es el caso peruano. En el caso peruano, los 7 magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso. Entonces ya existen una serie de incentivos perversos para que se busque el nombramiento de personas que no sean incómodas. En este caso estaríamos creando más incentivos perversos para que no se nombre a personas independientes con el deber de ingratitud necesario que deben tener para cumplir de manera independiente su trabajo, con lo cual la fórmula que aparece no solo no responde al pedido hecho por el Ejecutivo, sino que además genera un nuevo problema al mecanismo constitucional que se ha decidido para el nombramiento de magistrados del TC. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Morales. Gracias, presidente. Presidente, en la mañana cuando debatíamos el tema de inmunidad, concluíamos en algo
al caracterizar qué cosa es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, presidente, determina la separación de poderes, de tal manera que garantiza que el Congreso de la República pueda asumir responsablemente de sus decisiones, basado en su conciencia, sin ningún tipo de presión, ni del Ejecutivo ni de otros poderes. Eso queda claro como parte del carácter de la inmunidad parlamentaria, presidente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo que le están colocando una nueva función al Tribunal Constitucional, al máximo intérprete de la Constitución. Quieren que haga un control de los parlamentarios. Eso es lo que están diciendo, presidente. Entonces, lo que se está vulnerando en este momento es la inmunidad parlamentaria, porque se está llevando a otro espacio que no corresponde como parte de la responsabilidad y la independencia que debe tener el Congreso de la República. Eso es lo primero que quiero decir, presidente, y creemos que desde aquí esperamos que la presidenta pueda escucharnos, presidente, porque si no, no tiene sentido este debate. Congresista Bartra, está siendo muy solicitado. Yo le pido por favor, la gentileza, presidente, porque estamos en pleno debate. Tienen que escucharnos, presidente. Entonces, al colocar, presidente, la injerencia de un tribunal constitucional, es más, tendríamos que definir la función, una de sus funciones, cambiar la ley relacionada a las funciones del Tribunal Constitucional. Eso tendríamos que hacer. Porque, presidente, el Congreso no puede allanarse a tomar decisiones en función a el levantamiento de inmunidad basado en su reglamento, presidente. Por lo tanto, creemos en estas circunstancias, lo que estamos haciendo es vulnerar el derecho de las minorías, presidente. Porque la inmunidad parlamentaria es el derecho de las minorías. Porque protege a las minorías hacer una fiscalización, un control político. La mayoría generalmente está en el poder. Generalmente, presidente, hay una relación, claro, en esta vez no. Pero generalmente, la mayoría se encuentra en el ejercicio del poder en el Ejecutivo. Y yo pregunto, presidente, ¿quién nombra al Tribunal Constitucional? ¿Acaso no es una mayoría del Congreso de la República? Y si se nombra, ¿se puede vulnerar a minorías aquí en el Congreso de la República? Por supuesto que sí. Porque simplemente se hace un silencio administrativo, se va al Tribunal Constitucional y le cortan la cabeza. Cuando ven en peligro el control, la fiscalización que puede hacer un parlamentario. Eso es inaceptable, presidente. Creemos nosotros, presidente, que la participación del Tribunal Tiempo adicional. En este texto, presidente, no debería de ninguna manera estar acá. Porque por lo demás, en lo que significa la inmunidad de proceso, ya está estipulado claramente en el reglamento. Lo hemos dicho en la mañana, presidente. Porque una persona que ha cometido un delito antes de ejercer la función parlamentaria no puede impedir un proceso. Así es, claramente. Y lo segundo, presidente, si ha sido sentenciado, hay un proceso para ya el levantamiento de la inmunidad. Es más, lo que se pretendía, y lo hemos planteado de la bancada del Frente Amplio, es que se modifique el reglamento dando plazos para que no haya esa dilación que hicieron acá. Eso es lo que hemos planteado. Pero en contraparte, presidente, se pretende entregar la prerrogativa del Congreso de la República a otro ente externo. O sea, no somos capaces de controlar nosotros ni a nosotros mismos y tenemos que entregar a otro ente. Eso no puede ser, presidente. Definitivamente, de la bancada del Frente Amplio votaremos en contra, porque esto no corresponde definitivamente. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Arana. Presidente, este tema ha sido largamente debatido y ciertamente el problema de fondo es el tipo de balance de poderes y el respeto de la autonomía de poderes que debe existir. Y el hecho que una mayoría parlamentaria que llegó al Congreso como llegó,
haya utilizado la inmunidad parlamentaria para la impunidad, no puede hacer, presidente, que se lleve a una modificación constitucional donde lo que se vulnera y lo que se ataca es uno de los elementos fundamentales de la razón del poder legislativo. El poder legislativo, por si lo olvidamos en este debate, tiene tres funciones. La labor parlamentaria tiene tres funciones. Tiene la función de legislar, tiene la función de representar y tiene la función de fiscalizar. Lo que pasa es que muchos congresistas, y así han hecho campaña, lo han hecho ofreciendo obras y favores. Y así es como también en este Parlamento se privilegian un conjunto de leyes declarativas que buscan hacerle creer a la gente que el parlamentario es capaz de incidir en el presupuesto de la República y en las labores del Ejecutivo, y para eso sí hay un esmero, porque la propia labor del parlamentario, presidente, es percibida como una labor relacionada con el clientelismo político, con el patrimonialismo político, que no nos queremos deshacer. Y en ese sentido, presidente, desaparecer o mellar o debilitar la inmunidad parlamentaria es en realidad atacar una de las funciones fundamentales que tiene que realizar el parlamentario. Allá quienes quieran hacer eso, lo sustituirán en todo caso con el clientelaje político, con el patrimonialismo político o con la demagogia política. Me pide una interrupción, presidente, congresista. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Gracias, congresista Arana, por falta de tiempo no puedo decir lo siguiente. Esta figura de que el Tribunal Constitucional en segunda instancia se pronuncie sobre la inmunidad, cuando se trate de la inmunidad de arresto y el tribunal la declare procedente, entonces la persona a la que se le ha habilitado el levantamiento de inmunidad de arresto ya no va a plantear un habeas corpus. Porque si plantea un habeas corpus, ¿es a dónde va a llegar? Al tribunal. Algunos los que han propuesto dicen, no, pero creamos una segunda sala. Lo que va a pasar es lo que acaba de hacer el tribunal, y muy bien el Tribunal Constitucional, cuando se ha retirado de la Comisión de Reforma de Justicia. Porque el tribunal se ha hecho para garantizar el derecho de los ciudadanos sin distingo de su condición. Por eso, estructuralmente esta propuesta no resiste análisis, no hay referente en otro país, porque es inclusive incompatible con los derechos fundamentales. Gracias, congresista Arana. Segunda interrupción, congresista Morales. Para poner el criterio, presidente, lo siguiente. En el tercer párrafo dice lo siguiente, presidente. Solo si el Congreso no resuelve la solicitud de levantamiento de inmunidad dentro del plazo estipulado, la Corte Suprema podrá presentar la solicitud ante el Tribunal Constitucional para que éste la resuelva. O sea, presidente, este Congreso simplemente se tiene que callar y no resolver el caso para que vaya a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional la situación de un parlamentario. Y al estar en el Tribunal Constitucional, presidente, ya se vulneró definitivamente uno de los derechos, que es la presentación de habeas corpus, inclusive. Y entonces, presidente, ¿quiénes nominan a ese Tribunal Constitucional? Una mayoría congresal. O sea, si se decide esa mayoría congresal retirar a un parlamentario, solo tendría que callarse y llegar al Tribunal Constitucional y ser resuelto indefectiblemente favorable. Entonces, presidente, para que concluya. No se puede aceptar la injerencia, presidente, de un ente externo, a pesar de que algunos parlamentarios creen que por la pistola en la cabeza que le ha puesto el Ejecutivo tengan que votar. Tiene que defender, presidente, y es importantísimo que se defienda la prerrogativa que tiene el Congreso para poder velar por la inmunidad parlamentaria. Gracias, presidente. Tiene la palabra, puede continuar.